Bueno, estamos en Diálogo Sur. Seguimos analizando lo que fueron las elecciones presidenciales, parlamentarias, esta preparación que hay para la segunda vuelta. Muchos piensan que ya las cartas están echadas. Sin embargo, lo que también se abre y es muy interesante analizar es la nueva conformación en el Parlamento, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados y en el Senado, donde, diría yo, se rompe una inercia que venía por muchos años, una especie de empate, que además que es lo que busca el sistema binominal, que se formen dos grandes conglomerados. Hoy día la ciudadanía ha respaldado distintos candidatos, ¿no es cierto?, independientes, comunistas, en fin, de sectores que no son los tradicionales. Y hoy día en el Senado y en la Cámara de Diputados hay el gobierno, supuesto gobierno de Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, va a tener mayorías como para cambiar, por ejemplo, hacer una reforma tributaria, entiendo yo, sin necesidad de ir a consultarle a la oposición ni a nadie. ¿Cómo avisoran ustedes, en definitiva, la posibilidad cierta de poder concretar y en forma ya, digámoslo así, más dúctil, ¿no es cierto?, ya no tan trabada la discusión en la negociación política de poder concretar estas reformas que han planteado el país en la nueva mayoría? Bueno, yo creo que ahí reafirmar que tuvimos un buen resultado. Eso es súper auspicioso. Vamos a tener mayoría en la Cámara, mayoría en el Senado. Eso significa también tener las presidencias de las comisiones, que son instancias importantes, la mesa, son los que van marcando de alguna manera la tabla y nos va a permitir tener mucha más sintonía con el Ejecutivo en las materias que vayamos tratando. Y eso es algo que tenemos que aprovecharla del primer día. La reforma tributaria requiere simple mayoría, así que solo un voto más y eso está. Y yo espero que ese sea el proyecto que se presente en marzo y ojalá lo saquemos en menos de un mes, esté despachado, porque con el actual presupuesto nosotros quedamos con muy poco margen de maniobra respecto a recursos nuevos. En eso la pequeñez de este gobierno es increíble, o sea, no haber dejado un espacio de disponibilidad presupuestaria que nos permita el próximo año cumplir, ¿no es cierto?, con lo que se ha planteado ante la ciudadanía. Pero bueno, es así nomás. Uno esperaría que un presupuesto que en el 80% va a ser ejecutado probablemente por Michelle Bachelet, hubiera habido un espacio un poquito más de diálogo y conversación. Pero si no fue, el primer proyecto va a ser la reforma tributaria y eso nos va a permitir contar con el financiamiento también para el otro gran eje del programa, que es la reforma educacional. Ahí nosotros tenemos mayoría para gran parte de los proyectos que requieren de quórum más alto. Ahora hay algunas donde nos falta uno o dos votos, tanto en la Cámara como en el Senado, que son básicamente la reforma más política, las reformas constitucionales, y donde lo que yo espero es que exista la capacidad de diálogo, porque hay temas donde yo siento que los chilenos se han pronunciado con tanta claridad. O sea, a mí me sorprende que hoy día los chilenos pidan mayoritariamente un cambio a la Constitución. Temas que, decía, son más de la arena política, ¿no es cierto?, de los debates más abstractos, no de las cosas cotidianas. Sin embargo, la gente entiende la necesidad de hacer ahí discusiones de fondo y transformaciones de fondo en nuestro país. Y yo creo que frente a eso, el Congreso tiene que ser expresión de lo que la mayoría quiere. Y conversaremos con quienes estén disponibles para eso, para generar ese 1 o 2 votos o 3 votos que nos faltan en su momento. Ahora, yo creo que sí también se va a producir que la derecha va a tener más flexibilidad que antes. Porque es obvio, tienen que leer el castigo. O sea, cuando hay un nivel de castigo y la baja que tiene la derecha en el Parlamento, es obvio que cualquier tipo que tenga 2 dedos frente tiene que hacer una lectura. Es decir, oye, ¿por qué no castigaron? O sea, hay temas que tienen que entrar en el debate, que hoy día son estructurales y que la mayoría de la gente, la mayoría del 80 y tanto % de la gente quiere que se resuelva el problema de la educación. Los parlamentarios de derecha se siguen negando la realidad, es obvio que se van a ir quedando más solos. Entonces, es obvio que yo creo que no solamente se ha producido esta posibilidad de que la nueva mayoría tenga mayoría en las 2 cámaras, sino que la verdad es que va a obligar a la derecha a tener una mirada distinta. O sea, o se conecta con los temas ciudadanos o los niveles de representación que tienen se les van a ir desgranando el choclo completamente. Bueno, lo que dice Osandone, yo lo venía repitiendo insistentemente. Y yo creo que si ellos no son capaces de leer el castigo, es obvio que no van a entender que se desconectaron mucho más, incluso estando el gobierno, de la realidad. Y eso yo creo que es un tema que los va a llevar a un debate. Por eso es normal entender lo que está pasando con Horvat. O sea, Horvat, ¿qué significa Horvat? No es que un día se amaneció, se levantó díscolo, sino que está haciendo una lectura
en el sentido de que objetivamente la línea de gobierno o la propuesta de gobernabilidad planteada por la Evelyn Matei, el tipo dice abiertamente, o sea, no es la propuesta que la gente quiere. Y estoy más con la propuesta que presenta Michelle Bachelet porque tiene mayor conexión con la realidad o con las demandas ciudadanas. Bueno, si la derecha no hace ese ejercicio, la verdad que se suicida, ya lo está haciendo con la candidata que puso, o sea, suicidado políticamente, lo digo figuradamente. Y si aparte de eso no empiezan a tomar los temas que hoy día la gente ha instalado en el debate público nacional, la verdad que sería un suicidio, que se dedican a otra cosa. Sí, yo estoy de acuerdo. Y a propósito, digamos, de estas nuevas proporciones en la Cámara, en el Congreso, hubo una votación que tiene que ver con el presupuesto de 2014, específicamente con la subvención escolar preferencial, en donde, según algunos analistas, se está mostrando como un primer indicio de que la cosa no va a estar tan sencilla, de que la mayoría que hay, por lo menos en la Cámara de Diputados, no es tan así, porque habría dos almas o dos visiones al interior de la democracia cristiana. Una que está más disponible a mantener el statu quo y alinearse en ese sentido con la derecha, y otra que es más proclive o está de frente a la alineada con las reformas de Michelle Bachelet. Hay preocupación, hay sectores del gutismo, es decir, de Soledad Alvear, que perdió, ¿no es cierto?, que son más statu quo y que están con la herida abierta, están preocupados. La misma dirección de la democracia cristiana está también más alineada con eso, por eso ellos han conversado reformas constitucionales y electorales con Renovación Nacional. En fin, parece que la cosa no es tan sencilla. La democracia cristiana no hay una sola línea y un apoyo así tan restricto. Sobre todo hay temas valóricos que tampoco están tan resueltos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, ahí vamos desagregando, porque yo creo que respecto a la votación del presupuesto, y hay un voto distinto de Matías Walker, explicar un poco de qué se trataba. Yo siento que la discusión del presupuesto fue bien mañosa, para ponerle un título de parte del gobierno. Yo ya les decía un poco esta mezquindad en términos de no abrirse a una discusión que nos permitiera el espacio para tener flexibilidad presupuestaria. El presupuesto de la Nación se decide hoy día todo lo que se va a gastar el próximo año, ¿no es cierto? Entonces, cualquier gobierno que ingresa viene con un presupuesto que ya está fijado. Ese es el fondo del debate. Entonces, es cuánto hay ahí comprometido de continuidad, que es la mayor parte del presupuesto, y qué espacio queda en recursos para las propuestas de los 100 primeros días, en el caso de Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, y para iniciar la reforma. En eso no tuvimos disposición a dialogar, y yo lo quiero decir con esa franqueza. Esa fue, yo creo, la conclusión. Aquí el gobierno impuso un presupuesto donde la mayor parte son temas de continuidad, donde en ministerios como vivienda hay un 11% de reducción de recursos, y sin embargo tú ves que se han entregado 50.000 subsidios a nivel nacional, que son papelitos. Y uno dice, todo eso te compromete, ¿no es cierto?, recursos no solo del próximo año, sino del siguiente, porque son muchos proyectos a nivel nacional que no cuentan con terreno, ¿no es cierto?, con proyectos específicos. Y bueno, eso lo tendremos que asumir nomás y ser muy franco frente a la ciudadanía respecto de cuánto fue amarrado y un poco sin respaldo. Pero también en el tema de educación nos encontramos con trampas, po. El tema del adelantar, que es finalmente lo que estuvo en mayor disputa, buscaba adelantar un proyecto que nosotros ya aprobamos en 2011, que es la subvención escolar preferencial para los alumnos ahí de menores recursos, que tenía una gradualidad, iba año a año aumentando un nivel hasta llegar el 2016 al cuarto medio. Entonces lo que dijo el gobierno, adelantemos tercero y cuarto. Yo creo que respecto de eso nadie está en duda, o sea, todos lo respaldamos, es un proyecto que aprobamos ya, pero eso debería hacerse en una ley específica. Acuérdate que nosotros lo hicimos con la reforma previsional, que adelantamos, ¿no es cierto?, una etapa, un año de su implementación, pero eso requiere que vaya a discusión, que la Comisión de Hacienda sepa si es que está el flujo presupuestario, hay dudas respecto de la fiscalización ahí, si está en capacidad el ministerio, si está funcionando bien. Eso requiere una discusión de la Comisión Técnica de Educación y de Hacienda. Yo creo que eso es de perogrullo, ¿no?, es lógico. En cambio, el gobierno lo que hace acá es tratar de saltarse ese paso. Había otra que era más grave, que era el establecer la subvención para la clase media, que es un proyecto que nosotros no aprobamos, así que el gobierno detuvo en la discusión en la Cámara. ¿La subvención de qué para la clase media? Una subvención preferencial también en educación para la clase media. Ya. ¿Por qué no continuó el gobierno con la tramitación?
porque esa subvención venía muy abierta, no te garantizaba el uso en temas de educación, sino que lo que pasa y que uno reclama es que podían desviarse recursos para otro negocio. Entonces dijimos, no, esto hay que discutirlo bien, y si queremos una subvención, nadie se niega a una subvención para la clase media, pero tiene que ser con todas las garantías para que no sigamos viendo este tema que se titula lucro, ¿no es cierto?, y que todos rechazamos. Y el gobierno lo había puesto en la partida de educación, saltándose la discusión del proyecto de ley, ¿entiendes? Entonces esas cosas son las que rechazamos y que me parece que es nuestro trabajo. El día de mañana el presidente decide presentar un proyecto para adelantar la subvención escolar en tercero y cuarto medio, lo vamos a respaldar, pero haciendo la discusión como corresponde. Entonces es ahí donde se produce la diferencia de criterios, donde Matías dice, bueno, a mí me parece que está bien que en el caso tercero y cuarto lo adelantemos, pero no es una diferencia de fondo, que es lo que se ha tratado de elaborar. Al contrario, Matías yo creo que es uno de los más bacheletistas, hemos estado en muchas cosas juntos defendiendo a la presidenta desde antes de que definiera su candidatura incluso. Y en los temas programáticos de la nueva mayoría, la ADC está absolutamente. Hay algunos temas valóricos, uno dice ya, el tema del matrimonio homosexual, ¿no es cierto?, entre parejas del mismo sexo. Y la presidenta en eso ha sido muy sabia, comprometió que se va a enviar el proyecto y lo discutiremos, y nadie se puede negar a hacer el debate. Pero no estamos obligados a votar A o a votar B, sino que como corresponden estos temas, de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestras concepciones valóricas, lo mismo frente al tema del aborto en caso de violación, que es donde existe hoy día diferencia. Y que yo vote por Bachelet no significa que voy a estar a favor, y yo he planteado mi postura en contra en esos casos, pero lo haremos debatiendo como corresponde a una sociedad democrática y además en una coalición de gobierno, ¿no es cierto?, donde tenemos diferencias, pero en lo sustantivo, en lo que tiene que ver con reforma tributaria, lo que tiene que ver con reforma educacional y las reformas políticas, estamos absolutamente todos detrás. Pero aparte, sí, es muy mercurial, ¿eh? Yo siempre estos comentarios después de la elección y cuando la derecha pierde, la verdad es que esto es medio mercurial, así dice, no, pero la ADC está dividida, así como para que lo que perdieron es un tema que van a sacar de la ADC. La verdad es que yo creo que la ADC como partido le fue bien en estas elecciones, y segundo, tiene claro, yo diría, la democracia cristiana en los últimos 20, 25 años, una línea absolutamente definida. Es obvio que al interior de cualquier partido, tanto la democracia cristiana como cualquier partido socialista, radicales, partido comunista, es obvio que hay a veces visiones internas distintas, y es legítimo que así sea, si no la cosa no avanza. Pero esto de tratar de imponer después de una derrota, una cosa media mercurial, así decir, no, pero resulta que los otros tienen dos almas, y como que se va a empatar, la verdad que yo creo que no dejan de ser más bien declaraciones de carácter político antes de que se inicie un proceso, porque la verdad que el programa, que uno podía discutir o no, que se le criticaba mucho a Michelle Bachelet, era de que no quería mostrar el programa, era que obvio, la construcción de una mayoría como se ha hecho, segundo, la forma de que es obvio que ella iba a ser la presidenta de Chile, es obvio que esto tiene que tener un resguardo distinto que aquellos que fueron más populistas, que lanzaban cosas como está haciendo la candidata Matei, que hoy día puede prometer un montón de cosas, o sea, ¿qué no va a hacer? Acuérdate cuántas críticas hizo Matei a Bachelet porque no tenía programa. Y hoy día Michelle Bachelet lo que hace es reafirmar su programa, que está en un texto elaborado, presupuestado, con financiamiento, y vemos a Matei hoy día sacando del sombrero nuevas cosas, o sea, no dice la inconsistencia ahí queda en evidencia. Pero fíjate que yo creo que me encantaría que fuera así, solamente un invento, pero fíjate que el presidente del Partido Socialista, señor Andrade, hace días atrás, tuvo que salir a poner paños fríos y a señalar de que la ADC no iba a ser arrinconada. Ojo que hay una preocupación en el interior de la democracia cristiana, el Partido Socialista ha tenido que salir a tranquilizarlo porque hay dos visiones, y en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo, es totalmente lógico y normal, sobre todo los partidos grandes, de que hayan distintas visiones. Además la democracia cristiana en esto cumple un rol que es de equilibrar. Y yo creo que eso se expresa. Yo pensaba ayer, es inevitable que nosotros tengamos diferencias, y eso es sano. Absolutamente. Porque tenemos un rol dentro de la nueva mayoría que tiene que ver con equilibrar posturas más de izquierda a veces, y esa es la gracia, así como a nosotros nos mueven un poquito para allá, y quienes hoy día están como dirigentes estudiantiles o quienes ingresaron del Partido Comunista, también cumplen un rol, ¿ya? Yo creo que lo importante es cómo eso se procesa.
se procesan esas diferencias finalmente teniendo acuerdo en las cosas sustantivas. Bueno, ese es el punto, y eso es a lo que yo me refería, porque indudablemente la nueva mayoría, está clarísimo, es un pacto electoral. Lo importante es que eso trascienda a un pacto programático. Claro. Y que ahora nosotros la DC siempre va a estar tensionada y vamos a tener a la derecha que trata de capturar el centro. Yo creo que la expresión, lo comentamos en la pausa, de la derrota de Soledad Alvear frente a Osandón, muestra eso. Un universo de centro que se disputa y que RN trata de capturarlo también. Pero yo creo que en esto la nueva mayoría no existe sin la democracia cristiana. Hoy día tenemos la bancada de diputados más grande de la nueva mayoría. Nos fue bien en eso, tuvimos resultados mejores de los que esperábamos. Entonces, lo importante es cómo respetamos nuestros espacios más que arrinconar. Yo entiendo muchas de las declaraciones, sobre todo de Carlos Montes, que se dan al alero de la victoria y la derrota y los duelos. Oye, hay que dejar tiempo para que eso pase, ¿no es cierto? Los ánimos a veces están un poquito exaltados. Cuando él habla de romper el eje PSDC, o arrinconar un poco, usando tus palabras, la democracia cristiana, yo creo que con más calma estas cosas se van viendo desde otra perspectiva. Y en eso el respeto a la individualidad de cada partido, a su representante, es fundamental para poder mantenernos juntos, ¿no es cierto? Pero yo confío que en eso vamos a tener la sabiduría y la disposición, además de la democracia cristiana, es también avanzar. Yo siento mucho que está esta caricatura de que la DC es tan conservadora, que no quiere discutir. Oye, yo creo que en eso nos falta mejor manejo comunicacional, quizás. Esa es la crítica. Dentro de la democracia cristiana existe un mundo laico que antes no existía y hoy día existe. Y dentro de la democracia cristiana es un tema los famosos guatones y chascones. No, eso yo creo que ha ido cambiando. Hoy día el escenario es otro. Se nos fue el programa, pero antes de despedirnos, una pregunta súper sencilla. ¿El próximo intendente es DC o PS? Como dice la jefa, Michelle Bachelet, tenemos que ganar primero. Así que yo creo que más bien es la invitación a la gente a que concurra a votar. Yo creo que eso es súper importante. Yo siento que la decisión es de qué país queremos y cómo nos vamos a quedar fuera de esa decisión. Y tenemos a un lado a Evelyn Matei, que dice que hay un país que no requiere mayores cambios, sino solo pequeños ajustes. Y Michelle Bachelet, que viene con la experiencia de ya haber sido presidenta y dice este país está en condiciones de hacer cambios más profundos. Así que para mí no hay por dónde perderse, pero necesitamos que la gente concurra a votar. No, yo quería tocar un tema adicional, súper simple. Magallanes es un descubrimiento paleontológico espectacular. La verdad que salió mucho en las noticias, salió algo en el Mercurio, pero la verdad que acá no se ha difundido como corresponde. Se encontraron en Cerro Guido más de 36 dinosaurios de distintas especies. Y tiene varias gracias este descubrimiento. Estaban todos en la misma posición, hacia el norte, por ejemplo. Y segundo, habían familia. Y parece que esta sepultación o este hallazgo se produjo la muerte en un mismo momento. La verdad que lo que hablan los especialistas, lo vi en CNN, nos marca de que este descubrimiento puede marcar un tema importante para investigar el exterminio de los dinosaurios en el planeta. La verdad, y esto está en Magallanes, está en Cerro Guido. La verdad que hay un descubrimiento que yo creo que nos va a situar en orbe mundial durante mucho tiempo. Muy bien, pues queda planteado el tema. Muchas gracias, Carolina, por habernos acompañado. Que te vaya muy bien. Gracias, Jaime. Gracias a usted en la casa. Nos vemos la próxima semana.